Primera de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 4, del 13 al 18. Del 13 al 18. Los teólogos pusieron como título la venida del Señor a este pasaje que vamos a leer. Lo veremos, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice así la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Amén. Este texto es un texto muy relevante en el día de hoy, ¿verdad? Ayer 31 de octubre, dos acontecimientos, bueno, un acontecimiento importante y una festividad irrelevante, dicho de esta manera, ¿verdad? Un día importante, un evento por cuando se celebró el 31 de octubre, el día de la Reforma, ¿verdad? Por primera vez, creo que fue la primera vez en España, que lo recuerde, que se pudo transmitir o retransmitir un culto evangélico en base a este día importante, el 31 de octubre, el día de la Reforma. Entonces, el día sábado, mejor dicho, el sábado, a las 11:30, si no recuerdo mal, hubo un culto de la Iglesia General Lazi, retransmitido por televisión, por la Televisión 2, por el Canal 2 de Televisión Española, donde se tuvo ese gran acontecimiento importante, ¿verdad? Luego el mundo quiere cambiarlo y el mundo quiere recordar otras cosas, como es la fiesta de Halloween, ¿verdad? Donde la fiesta del miedo, de la muerte, de la oscuridad, de las brujas, de los fantasmas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Quieren distraernos con estas festividades que dicen que vienen de Estados Unidos, pero en verdad vienen del mundo celta, vienen de Europa, y los europeos la llevan a Estados Unidos y de Estados Unidos nos la han traído nuevamente aquí a España, ¿no? Y hoy también queremos dejarlo atrás, ya la pasó, ¿verdad? Pero hoy también es un día importante en nuestra sociedad española, ¿verdad? Hoy día 1, si no hubiese sido domingo, hubiese sido fiesta. Y hubiese sido fiesta porque el día 1 de noviembre es el día de todos los santos. ¿Sabían, verdad? Los que venimos del catolicismo lo sabemos. Es el día donde hoy los cementerios están llenos de gente, porque es donde las personas van, ¿verdad? A llevar las flores a los difuntos, a limpiar la lápida, ese tipo de cosas, esa tradición. Por tener un día. Santos somos todos, ¿verdad? Todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto, tiene que ser un día de vida, no de muerte. Tiene que ser un día donde celebremos la vida que Cristo nos ha dado, la vida que Cristo nos ha concedido y que tenemos que ver y disfrutar desde hoy. Pero viviendo esta vida, hay veces en que caemos en crisis, hay veces donde sufrimos por enfermedades, sufrimos circunstancias, donde a veces también caemos en pobreza, momentos de la vida donde tenemos escasez económica, hay veces donde aparentemente por las circunstancias de la vida se nos dice que hemos podido fracasar. Y no es esto lo más difícil de todo, sino cuando lo más complicado es cuando no tenemos poder. Es el mayor problema. No que vengan dificultades, sino que no tenemos poder, porque si tuviésemos poder, aunque viniesen problemas, lo podríamos vencer, ¿verdad? El problema es que no tenemos el poder espiritual. Y aunque el mundo sea difícil, si yo tengo el poder, yo puedo vencerlo, yo puedo derrotar el mundo. El mundo me derrota porque yo no tengo poder. Si tuviera poder, no ocurriría. Si no tenemos poder, caemos en la depresión, porque nos vemos pequeños, insignificantes, nos vemos débiles. Parece como que el mundo puede comernos en cualquier momento. Los remanentes, es verdad que a veces los remanentes se sienten como muy débiles, muy pequeños, porque creen que no tienen poder, aparentemente se ven insignificantes. Ven a chicos mayores, chicos más inteligentes, chicos más fuertes, chicos más guapos, etcétera, ¿no? Y parece como que no tienen poder y se dejan comer.
por este mundo. Pero si tuviésemos poder, no tendríamos que sufrir ninguna de estas circunstancias. Por eso lo más difícil, lo más complicado, es sentirnos impotentes, sentirnos que no tenemos fuerza, que no tenemos poder. La iglesia de Tesalónica, que es el texto que hemos leído hoy, la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, por muchas cosas, pero es una iglesia que sufrió diferentes crisis. Sufrió concretamente 3 crisis que sacamos. Primero, es una iglesia que sufrió tribulación por causa de los judíos. Los judíos les levantaban ataques, y dentro de las tribulaciones, el ataque de las personas puede ser lo más difícil y puede ser lo más terrible, que las personas te ataquen, y las personas sobre todo más cercanas. ¿Verdad? Yo creo que esto lo podemos percibir todos, que las personas nos ataquen. Ante esta situación, la iglesia no podía hacer mucho, prácticamente no podía hacer nada. Entonces tenía que sufrir esta situación. Otra tribulación fue que trajeron personas de las regiones de alrededor para molestar a Pablo, para impedir a Pablo, para ponerle trabas a Pablo. Contrataron a matones, como se suele decir hoy en día, ¿verdad? ¿A matones para qué? Para acosar a los creyentes y de alguna manera frenar la obra de la iglesia, traerles miedo, ¿verdad? Con personas que eran así como agresivas, ¿no? Para que la iglesia tuviese temor y dejara de obrar y dejara de hablar del evangelio. Y otra de las crisis que sufrió fue que llegaron mucha gente hablando incorrectamente sobre la venida o la segunda venida de Cristo. Hay muchos que empezaron a traer qué va a pasar en la segunda venida de Cristo y empezaron a traer inquietudes. ¿Qué pasará con los que han muerto? ¿Qué pasará con los que nos han precedido en el Señor? Es decir, aquellos que están muriendo por causa de las persecuciones o simplemente por los accidentes o por la vida misma. ¿Qué va a pasar? Y entonces empezaron a levantar ideas teológicas incorrectas. También introdujeron pensamientos sobre el anticristo que iba a venir. Y todas estas circunstancias acarreaban un gran temor y un gran conflicto a las iglesias. La iglesia primitiva, la iglesia de Tesalónicas, sufrieron por causa de esto grandes dificultades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante estas situaciones? A veces nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos ante estas situaciones? ¿Será que no tengo la respuesta ante estas situaciones? ¿O simplemente será que tengo que sufrir estas situaciones estoicamente, como se suele decir, tengo que sufrirlas como se nos enseñaba en el pasado, la Iglesia Católica nos enseñaba, hijo, te ha tocado sufrir, pues que Dios te dé mucha paciencia, ¿no? Y más o menos terminar a decir, pues te aguantas con lo que te ha tocado en la vida, ¿no? Pero ¿tenemos que sufrir esto? Y la respuesta es no. No tajantemente. Ahora, hay 2 tipos de reacción cuando vienen estas dificultades. Podemos reaccionar, se reacciona de 2 maneras diferentes. Cuando viene una dificultad, ¿cómo lo vemos? Normalmente siempre que viene una dificultad, el problema es que lo vemos desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, pensando, es tan grande este problema que no puedo resolverlo. Pensamos, ¿cómo una persona sin poder, cómo yo, puede vencer tal problema? Y nos creemos y vemos esta situación. Y viene un problema y lo vemos desde nuestro punto de vista humano, débil, incapaz, impotente. Y resulta que, ¿cómo yo voy a poder sobrevivir eso? ¿Pero por qué? Porque lo miro desde mi punto de vista. Otras veces, cuando viene el problema, tenemos pensamientos que no son precisos, que no son exactos ante eso. Pensamos con nuestro punto de vista, pensamos con nuestro conocimiento, o porque tenemos nuestros pensamientos, que todavía son pensamientos que están en la oscuridad, que son irrelevantes, pensamos sobre nuestros propios pensamientos, en vez de ver, por ejemplo, como Pablo vio los problemas ante la iglesia de Tesalónica, o ante la iglesia de Roma, o ante la iglesia primitiva. Podemos verlo de esa manera. Pablo nos habla en el pasaje de hoy de la solución ante estos problemas. Y no lo deja al azar, sino que está dando una respuesta. Pablo da la solución a esta iglesia que estaba derribada y le dice una palabra: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. Pablo está dando una respuesta y tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensarlo. Llegado a este punto, ¿tengo que morir por esta enfermedad? Yo tengo que pensarlo. ¿Por qué tengo que morir por esta enfermedad? ¿Tengo que morir sin haber podido servir a Dios como yo quisiera por causa de la pobreza, por causa de que no tengo la economía? ¿Tengo que estar siempre lleno de problemas sin tener victoria en mi trabajo?
Tengo que tener siempre problemas en mis estudios y no voy a poder tener solución y respuestas en ninguno de estos problemas que me acucian continuamente en mis trabajos, en mis estudios, sin poder tener solución. Tenemos que preguntarnos esto continuo y constantemente. Y si yo tengo una pregunta correcta, Dios me va a dar una respuesta correcta. Pero lo que ocurre es que a veces tampoco ni siquiera nos lo preguntamos. Y si queremos tener respuestas, tenemos que preguntarle a Dios. ¿Por qué este tipo de cosas? Y si yo tengo que estar en esa situación, yo tengo que preguntarle a Dios, ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué si yo quiero servir a Dios? ¿Por qué, Señor, no provees de lo necesario para que podamos estar orando? Yo le pregunto muchas veces a Dios, porque en mi corazón está, y sabéis, alguno de vosotros, que en mi corazón está en ir al Ecuador este año. Quería haber ido este año a Ecuador. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué no lo provees? Y estoy orando por ello. Y estamos orando, Señor, queremos ir a Rumanía. Señor, tenemos que proveer, porque hay una iglesia en Rumanía que nos están invitando para que vayamos. Y estoy orando, Señor, ¿por qué? Porque yo quiero saber las respuestas. Porque quiero saber. Y quiero que Dios obre para eliminar esas dificultades. Ahora, lo importante antes de ver estas respuestas, debemos de saber quién soy yo delante de Dios. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y yo tengo que ver que desde este momento, cómo tenemos que ver las cosas y cómo tenemos que hacer las cosas. Y yo tengo que conocerme a mí mismo, yo tengo entonces, por lo tanto, de que tengo que restaurar todas las cosas, todas mis cosas, toda mi vida, restaurarlas dentro del Evangelio. Porque hay muchas cosas que están fuera del Evangelio en mi vida. Porque hay muchas cosas que el Evangelio no las controla, las estoy controlando yo. Entonces yo tengo que restaurar todas las cosas en un estado normal de nuestra vida. ¿Qué significa? En un estado normal significa que yo tengo que restaurar todo dentro del estado natural, espiritual de mi vida. No como algo exceptual, como una excepción, sino que toda mi vida, de una forma natural, tiene que estar dentro del Evangelio. Si no encuentro este equilibrio de estar todo dentro del Evangelio, entonces no voy a poder encontrar la solución y la respuesta a mi problema. Pero si yo entro todo dentro del Evangelio, si toda mi vida está dentro del Evangelio, está de una forma natural en mi vida, no es algo forzado, no es algo que yo pretendo, lucho, me esfuerzo, sino que como algo natural, lo espiritual está dentro de mí, entonces la solución a los problemas, también de una forma natural, saldrán. De una forma lógica se darán y podremos tener la victoria. Yo necesito saber quiénes tienen la victoria en la vida. ¿Y quiénes son? Son aquellos que tienen el trasfondo y el poder del Evangelio. Decíamos, el problema es que no tenemos poder, pero no queremos cualquier tipo de poder. Queremos el poder que está dentro del Evangelio. Yo quiero ese trasfondo que está dentro del poder de Dios. Porque aquel que tiene este trasfondo y el poder del Evangelio va a tener la victoria. Es lo que dice el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Si nosotros creemos en el Cristo, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, es la parte central del Evangelio. Es la parte más importante. Pablo lo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe. Porque hubiese muerto por su propio pecado, pero no por los nuestros. Entonces es la parte más importante. ¿Acaso no creéis que Jesús murió y resucitó? ¿Alguien dice amén? ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Los que dicen amén son los que van a ser tremendamente bendecidos. Porque son aquellos que realmente lo creen. Es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Es la evidencia de que Jesús no es un hombre cualquiera, sino de que Jesús realmente es quien dijo ser. Él es el Cristo. Y si Él resucitó, lo que está diciendo, que fue el primero en resucitar, que fue el primer fruto de todo lo que iban a venir detrás de Él. La muerte y la resurrección de Cristo no es algo casual, sino que fue algo que estuvo profetizado desde el Antiguo Testamento. Y si eso es así, en Cristo podremos vencer cualquier problema. Porque si Cristo resucitó, significa que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y si Cristo puede solucionar el problema de la muerte, significa puede resolver, puede solucionar cualquiera de nuestros problemas. Entonces, ¿por qué estamos angustiados? Porque tenemos el poder que Cristo mismo nos está dando.
Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es una realidad científica. Y esto es para nosotros. Está escrito, ¿para qué? Para que nosotros hoy creamos, para que hoy las personas que sufren en este momento por el Evangelio puedan disfrutar de esto. El hecho de que vayamos al cielo con este cuerpo es algo real y científico que Dios va a hacer. Es el que va a transformar nuestra vida. Iremos al cielo, pero algo más importante, algo que fue prometido en el Antiguo Testamento, que vendría Cristo a esta tierra, y la evidencia que murió y resucitó, y por lo tanto tendremos victoria sobre la muerte. Hoy el mundo está celebrando la muerte. La fiesta de Halloween es celebrar algo que tiene que ver con la muerte. Hoy la gente está llorando a aquellos que simplemente una tumba vacía donde solamente hay polvo. Hoy es el Día de los Muertos. Mi madre me lo explicaba así cuando yo era pequeño. Eso del Día de Todos los Santos, no sé por qué, pero mi mamá no me decía el Día de Todos los Santos, me decía hoy es el Día de los Muertos. Y claro, a un niño como que de eso le impacta. ¿Cómo que de los muertos? Hoy la gente celebra el Día de los Muertos. Pero nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. Nosotros tenemos esa victoria. Los judíos no pudieron entender esto. Pero si nosotros lo entendemos, no tenemos que temer ni el sufrimiento ni la muerte, porque Cristo lo superó todo en la cruz. No tenemos que celebrar nada en un cementerio. Tenemos que celebrar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es el día donde, mejor que en cualquier sitio, hoy tendremos que estar aquí, entre los vivos, para dar gloria al que vive y al que reina. Jesús ha resucitado. Y Jesús, cuando resucitó, ¿qué es lo que dijo? Todo el poder, toda la potestad del cielo y de la tierra me ha sido dada. Todo el poder del cielo y de la tierra, aquel que vive, dice, estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Para qué? Para que tengáis victoria en medio de toda circunstancia. Y aquellos que creen en esta palabra tienen la victoria. Si podemos experimentar al Cristo, podremos ver cómo en verdad tenemos victoria. Tenemos que experimentar a Cristo. Hermanos, es el tiempo ya no tanto de aprender, ya no es el tiempo de memorizar, es el tiempo de experimentar que Cristo realmente soluciona todos y cada uno de nuestros problemas, incluidos el problema de la muerte. Es el momento de experimentar la resurrección de Cristo, porque si yo experimento la resurrección de Cristo, yo voy a poder experimentar la resurrección de todo problema y de toda situación. Hoy decíamos en el mensaje para obreros en el culto de aquí abajo, yo les decía de esos discípulos que iban en el mar y estaban en medio de una tormenta, el mayor problema que tuvieron ante la muerte, ante la tormenta, ante la oscuridad, ante las dificultades, ante los problemas, el mayor problema que tuvieron esos hombres en esa barca es que Cristo no estaba con ellos. El mayor problema que tuvieron temor es porque Cristo no estaba con ellos. Por eso cuando Cristo se acerca a ellos, lo primero que les dice, yo soy, está con vosotros. Hoy Cristo sigue diciendo esas palabras. Yo soy, porque Él es el que vive y reina. Yo soy, por lo tanto, como yo soy el que soy, por cuanto yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, no temáis, porque yo estoy con vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Aférrate a esta palabra. ¿Cuándo? Cuando venga el problema. Porque aferrarse a esta palabra, cuando no ocurre nada, es fácil, ¿verdad? Cuando no hay problema, es sencillo. Cuando todo va bien, todo va bien. Lo queremos, ya está. Ahora, ¿cuándo yo tengo que aferrarme a esta palabra? Cuando viene el momento de la dificultad. Cuando la tormenta llega a tu vida. Cuando las crisis aparecen. Cuando el invitado que no es nunca invitado viene, como es la muerte, viene a nuestras vidas. ¿Qué hacemos en medio de esas circunstancias? Aferrarme a esta palabra. Experimentar la grandiosidad de aferrarme a la palabra y ver que la palabra se cumple en mi vida y que la palabra que es Cristo mismo es verdad en mi vida. Y veo que aquel que me dice la palabra es aquel que además es mi esperanza de gloria. Por cuanto no hay otra esperanza dado al hombre,
solamente la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Sin el nombre de Jesús, sin el nombre de Cristo, no podemos vencer a Satanás. No podremos vencer al pecado original, no podemos vencer al mundo. Sin el nombre de Jesucristo no puedo vencer al infierno. Sin el nombre de Jesucristo yo no puedo cambiar mi destino. Yo no puedo cambiar esa muerte eterna si no es por el nombre de Cristo. Pero Él dice, yo estoy con vosotros. El que tiene el poder del cielo y de la tierra, yo estoy con vosotros. Por lo tanto, hermanos, que no temamos nada. Que no tengamos miedo a la muerte. Que no tengamos miedo a la oscuridad. Que no tengamos miedo a la crisis. Mi esposa esta semana me decía, por cuando yo el domingo pasado compartí con vosotros lo que ya todos habéis escuchado por las noticias, los partidos emergentes, los partidos de izquierda, si ganan las elecciones van a quitar todas las figuras religiosas, van a quitar de los colegios, van a quitar todas las... prácticamente van a quitar todo, ¿no? Para quitar todo lo religioso. Entonces, incluso estaba escuchando noticias de que incluso en los sanatorios, hablando precisamente del Día de la Muerte, los sanatorios, ya en los sanatorios, van a prohibir tener culto en los sanatorios, o tener ese tiempo con los difuntos. Simplemente, bueno, una habitación en blanco, sin ningún gesto, sin ninguna imagen, sin nada, y se acabó, sin curas, sin nada. Lo van a hacer, está ya estudiándolo, y en algunos sitios ya lo han hecho. En Valencia lo están haciendo ya. O sea, donde ya los cadáveres van, o sea, los que fallecen, pasan directamente y ya no pasan ni siquiera por la capilla, como ya hacían. Y yo lo decíamos, y esto puede parecer, wow, qué crisis, ¿verdad? Puede ser, puede aparentar una crisis, pero yo simplemente le decía, si nosotros estamos aferrados al Evangelio, esto también va a ser una bendición para Dios. Porque ahí vamos a manifestar el poder de Dios. Porque por otro lado, es verdad que vamos a quitar toda la idolatría y todas las imágenes de este país. Porque el mayor problema que tiene España es la idolatría y las imágenes y toda esa idolatría que se ha venido formando en este mundo. ¿Por qué España está como está? Porque en España durante muchos siglos de historia hemos venido de un trasfondo de idolatría, donde se ha adorado imágenes, donde se adora a ídolos, donde el mayor problema cuando tenemos que predicamos el Evangelio es que las personas están cansadas de religión. Necesitamos transmitir el poder del Evangelio del Dios vivo, no de ninguna religión. A mí no me importa que quiten las imágenes de los sanatorios, no me importa que quiten las imágenes de los colegios, mientras que nosotros podamos levantar el mensaje de Cristo con poder. Yo no tengo que aferrarme a las imágenes, ni estar escondidos porque el gobierno haga. De hecho, los evangélicos, una de las prerrogativas mayores que tenemos es que siempre hemos abolido por la separación de Iglesia y Estado. ¿Ahora nos va a dar miedo cuando lo están separando? Cuando es lo que siempre hemos dicho, es lo que siempre hemos creído, pero ¿eso qué significa? Que ni nos creemos a veces lo que proclamamos. Cristo ha resucitado, simplemente aférrate a la palabra. No tengas temor, no tengas miedo, que lo van a quitar, que lo quiten. Que la gente entienda realmente que lo que necesita no es religión, una religión estatal. Que lo que se necesita es el Evangelio. No tengas temor de nada. No tengas miedo porque los gobiernos hagan o dejen de hacer. Siempre lo han hecho así a lo largo de la historia. Y el Evangelio siempre se ha mantenido. ¿Por qué proclamamos la palabra remanente? Porque en medio siempre de cada época, en medio siempre de cada crisis, Dios levanta un remanente. No estamos orando por los remanentes, no estamos orando por el octavo remanente. ¿Quiénes son? Aquellos que se aferran a esta palabra. A estos que se aferran al Evangelio y no le tienen miedo al mundo, ni le tienen miedo a aquellos que se levantan en contra de la iglesia, como Pablo hizo, sin tener miedo a lo que pudiera acontecer. Nosotros ahí tenemos que levantar el Evangelio. Somos el octavo remanente. Somos aquellos que en medio de esta crisis y de este problema vamos a levantar el nombre del Evangelio y el nombre de Cristo por encima de cualquier otro nombre. Es necesario que exista la crisis. Es necesario que aparentemente parezca que está todo muerto y todo destruido. Es necesario que la gente vea la muerte para que podamos proclamar la vida. Para que podamos proclamar que somos
el remanente que Dios ha levantado en esta época. Que creemos en el Cristo que es vivo y que reina. Por eso dice que nos alentemos los unos a los otros. Que nos digamos palabras de aliento, no palabras de condenación. Que digamos realmente lo que es la palabra de Dios y no lo que es la palabra del hombre. Que creamos lo que dice Dios y que dejemos de creer lo que dice Satanás. Que pongamos oído al mensaje de Cristo y al mensaje de esperanza, en vez de poner oídos al mensaje político, social, de internet, de televisión, de prensa, y que estemos experimentando a Cristo. Porque si yo experimento a Cristo, no nos saldrá el evangelismo de una forma natural. Porque si yo experimento a Cristo, las respuestas vendrán. Aparecerá la oración profunda. Y podremos ver las verdaderas respuestas de Dios. Si entramos en esas verdaderas respuestas de Dios, podremos vencer. Podremos vencer a los políticos que hablan y que dicen. Podremos vencer la cultura de este siglo, que está dominada por la nueva era, formada por esos 14 brujas que se reunieron y formaron la nueva era. Podremos vencerla si nos aferramos al Evangelio, si nos aferramos al mensaje de Cristo. Pedro lo entendió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo entendió. En ese momento recibió revelación y lo confesó de todo corazón. Es verdad que luego se equivocó y después lo negó a Jesús. Pero en ese momento hizo una gran confesión de fe. En ese momento él tuvo un corazón por el Evangelio. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra aquellos que proclaman que Jesús es el Cristo. A ti te daré las llaves del reino. A pesar de haber recibido estas bendiciones, Pedro no lo entendió en su profundidad. Y llegado el momento de peligro, huyó, no importa. Porque Jesús lo buscó de nuevo y le volvió a dar esta comisión. ¿Qué significa? Gracias a Dios por esto. ¿Por qué? Porque igual que Pedro, podemos ser engañados a veces. Podemos ser engañados por no conocer esto. Pero los que hemos conocido a Cristo, aunque nos equivoquemos, aunque seamos engañados en un momento, significa no podemos fracasar. Porque aunque llegue un momento donde seamos engañados, Cristo te busca. Cristo te encuentra. Cristo te restaura. Y Cristo te da la victoria. Puede que no lo sepas ahora en este momento, puede que no lo experimentes y por eso puede ser que hoy estés temblando por alguna situación, por algún problema, por alguna crisis. Pero si experimentas esto en tu corazón, tendrás la victoria. No importa que ahora estés temblando. Puede que alguno haya venido hoy y esté diciendo: vengo hoy, pero la que me espera en casa. Puede que estés pensando: la que me espera mañana en el trabajo. Puede que estés pensando: la que me espera en mi familia. Puede ser que te estés preguntando o estés teniendo esto en la cabeza. Pero yo te digo que hoy tú tendrás victoria si te aferras a esta palabra. No importa lo que esté detrás. Muchas personas sufren problemas espirituales. Muchas personas sufren problemas mentales por no conectar con lo espiritual. Si nosotros no lo conectamos con el espíritu, con lo espiritual, los problemas mentales, los problemas espirituales no pueden ser solucionados. Conéctalo con lo espiritual, conéctalo con el espíritu. Aunque seas engañado a veces por no conocer esto, no importa, no podrás fracasar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis en este día aferraros a este poder. Porque aquellos que se aferran a este poder tienen victoria. Aquellos que se aferran y conocen el trasfondo espiritual y se aferran a ese trasfondo espiritual es que tienen respuesta. Aquellos que su trasfondo no es el infierno, aquellos que su trasfondo no es lo carnal, no es lo mundano, sino lo espiritual, son aquellos que tendrán victoria en su vida. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué significa esto? Somos salvos y por eso tenemos un gran trasfondo espiritual. Tenemos un gran respaldo espiritual. Muchas personas, incluso cristianos, no creen esto, pero tenemos un gran respaldo espiritual.
Tenemos un gran trasfondo espiritual. Éxodo 14, 19. Leed luego estos textos. Éxodo 14, 19. La palabra de Dios nos dice que cuando Moisés y el pueblo de Israel iba por el desierto, ¿qué dice la palabra? Que los ángeles de Dios, el ángel del Señor estaba delante y detrás de ellos. No iban solos por el desierto. Si no lo creemos, nunca lo sabremos. Nunca lo experimentaremos en nuestros trabajos y en nuestros colegios. Cuando vayamos al trabajo, cuando vayas al colegio, tú tienes que saber que los ángeles de Dios van delante de ti, van detrás de ti. Mañana cuando vayas a tu trabajo, tú tienes que saber que los ángeles de Dios, al igual que con Moisés, van delante de ti. Que los ángeles van detrás de ti, protegiéndote en todo momento y en todo tiempo. Con estas palabras debemos de alentarnos los unos a los otros, como Pablo dijo. No te preocupes, hermano, mañana en el trabajo. No te preocupes mañana, estudiantes, que tenéis que ir al instituto o a la universidad. Porque los ángeles de Dios van con vosotros, delante y detrás de vosotros. Salmo 103, 20, 22. David confiesa que los ángeles del Señor cumplen la palabra de Dios. Es así, los ejércitos celestiales cumplen la voluntad de Dios. Y David dijo, los ángeles y los ejércitos que están delante de la presencia de Dios, que bendigan a Jehová. Así pudo recibir respuestas. Sabía esta palabra. En contra o a cambio, el rey Saúl solo tenía interés en el éxito, en el mundo. No conocía el mundo espiritual. Él solo confiaba en su ejército de hombres, en sus soldados. Pero no conocía el poder espiritual de los ángeles de Dios. Y por lo tanto tampoco sabía el poder de los demonios, que al final le pudieron y le vencieron. Y fue dominado por ellos. Las personas que se creen sabias dicen, yo no creo en Dios, solo creo en lo que puedo ver. Muchos creyentes piensan lo mismo. Los ángeles es una historia, no. Muchos creyentes no creen en los ángeles, ¿verdad? Como hay muchos creyentes que tampoco creen en los demonios. No sé cómo se lee la Biblia, porque aparecen de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Están ahí. Tenemos que creer en esta verdad. Las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. ¿Alguien puede ver el amor? ¿De qué color es el amor? Los sentimientos se ven los efectos, las consecuencias, pero no se ven. La inteligencia se ve. El aire se ve. Las cosas más importantes no se ven. Pero la gente dice, como no lo veo, no lo creo. Entonces no respires. No ames, no sientas, no pienses, porque eso no se ve. Las cosas más importantes no se ven. Los microbios no se ven a simple vista. Las bacterias no se ven a simple vista. Daniel, en la mayor crisis que tuvo, dijo, el ángel del Señor cerró la boca de los leones. En la mayor crisis que este hombre tuvo, dijo esa palabra, el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Estas cosas la mayoría de los creyentes no lo saben, no lo creen. Por eso ir a la iglesia debe de ser una gran dificultad para ellos. Ir a escuchar una palabra donde se habla de esto tiene que ser muy difícil para muchos creyentes. Por eso algunos no pueden entenderlo, por eso algunos no lo soportan, por eso algunos se van, porque no pueden entenderlo, se van. Pero si estamos en una crisis, Dios enviará a sus ángeles y nos guardarán. Dios enviará a su ejército de ángeles a cerrar las bocas de los leones que se levantan en contra de nuestros hijos. Debemos de alentarnos, por lo tanto, los unos a los otros con estas palabras. Dios va a cerrar la boca de los leones, no te preocupes. Algunos piensan que sus jefes son como leones, ¿verdad? Es que mi jefe es como un león. Abre la boca y me grita. Dios cerrará esa boca. Dios cerrará esa boca. Que Dios os bendiga, que recibáis esta bendición, para que podáis creer conforme a la palabra de Dios. Que podáis creer, al igual que cuando Pedro estaba en la cárcel, que Dios envió su ángel. También Dios envió su ángel cuando Pablo estuvo en medio de una tormenta y le dijo, Pablo, no temas, porque yo estoy contigo. No tengamos temor.
No tengamos miedo. El respaldo del cielo está con nosotros. Y aquellos que tienen el respaldo del cielo tienen la victoria. Por eso un creyente, un solo creyente que crea esto, que tenga esta palabra y que tenga la victoria, puede cambiar toda una nación. Hermanos, podemos cambiar una nación. Esta iglesia, siendo pequeña, siendo insignificante, esta iglesia, si creemos en esta palabra, si nos aferramos a esta palabra, puede cambiar este país. Si creéis en esta palabra, esta iglesia puede ser levantada como el octavo remanente. Si lo creemos, si nos aferramos a esta palabra, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente haga, no importa las circunstancias. Luego tenemos reunión de iglesia y el secretario y el, mejor dicho, el tesorero nos dará un pequeñito, no informe, pero sí unas notas. Y a veces puedes pensar, wow, pero Dios, el ángel de Dios, cerrará las bocas de los leones. Si creemos, podemos cambiar las circunstancias. Con esta palabra, una persona solo puede restaurar un país. En esta época del anticristo, vamos a hacer que esa palabra caiga, esa palabra del anticristo caiga. Hijos de Dios, no podemos caer, debemos de dirigirnos a la cumbre espiritual. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que acudáis a la cumbre espiritual, donde experimentéis el Evangelio y lo espiritual. Si lo experimentáis, estaréis en la cumbre espiritual. Nada os podrá vencer. Ahí en medio de esas circunstancias, nada os podrá hacer frente. Mirad a Moisés, que salió en el desierto hacia Canaán, y dirigiéndose al lugar y al plan de Dios, es que se abrió el Mar Rojo. Como no lo creían, lo tuvo que hacer. El pueblo no lo creía y Dios tuvo que abrir el Mar Rojo, porque el pueblo no creía. Como no lo creían, tuvieron que abrir el Jordán, porque cuando llegaron no lo creían. Y cuando se enfrentaron a las murallas de Jericó, como no creían, Dios tuvo que derribar los muros de Jericó. Dios derribará todo aquello para que podamos creer y podamos aferrarnos a esta palabra, para que podamos experimentar el nombre y el poder de Jesucristo, para que tengamos la victoria en todas las áreas y en todos los momentos, y Dios mandará a sus ángeles alrededor de vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que disfrutéis y gocéis de esta palabra. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu palabra, Señor, se esté cumpliendo. Tú que eres el principio y el fin, tú que eres el alfa y el omega, tú que tienes la espada de doble filo, que donde cae esa espada lo cortará todo. Señor, tú que nos proteges con tus ojos llenos de llamas de fuego. Señor, por eso no queremos tener temor ante las dificultades. Queremos experimentar las bendiciones dentro del Evangelio y experimentar lo espiritual. Señor, queremos ver que tú eres el que tiene los 7 candelabros y las 7 estrellas. Señor, tú que tienes las llaves de David, aquel que si cierras nadie abre, y lo que abre, Señor, nadie lo puede cerrar. Tú que eres la fuente de toda la creación, estás con nosotros, y Señor, nada ni nadie podrá impedir que tu obra y tu plan perfecto se cumplan, Señor, en nuestra vida, en esta época y en esa región. Danos la gracia y el poder a través de la obra del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.